Bueno, después de haber escuchado a los profesores, a los estudiantes y por supuesto al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, quisimos conversar con el profesor Adrúbal Romero, ex rector de la Universidad de Carabobo, precisamente para que nos diera su opinión acerca de lo que está ocurriendo hoy en día con las universidades del país, donde un ministro dice no es mi responsabilidad, donde es del trabajo, el trabajo no asume a otras asociaciones salvo las del gobierno. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo es la visión que usted tiene como experiencia, por supuesto? Sí. Bueno, mira, yo realmente creo que es como una especie de escenario surrealista, una obra surrealista lo que estamos viendo, no solamente en el marco de lo universitario, sino en general en muchas otras áreas del país, ¿no? La actitud del ministro Casadilla me parece que es básicamente una artimaña para rehuir su responsabilidad. Yo creo que tradicionalmente los gobiernos en todos los países del mundo tienen que pagar en la mesa de las negociaciones con los trabajadores el efecto de sus buenas o malas políticas económicas. Es decir, si tú haces una buena política económica y generas un control de la inflación, una inflación casi cero, pues vas a salir beneficiado en la mesa de negociación con los trabajadores. Si tú permites una inflación del 90, del 80 o del 40%, pues obviamente el gobierno tiene que entender que tiene que dar una respuesta a los trabajadores a través de un incremento salarial. Y esto es lo que este gobierno pretende desconocer. Yo puedo remitirme a una experiencia como rector, que fue el segundo gobierno de Caldera. El barril de petróleo estaba a $10, había habido una inflación por encima del 100% y bueno, el gobierno recurrió a una estratagema. ¿Cuál era la estratagema? Que el problema no era del gobierno, era de los rectores. De los rectores. Imagínate tú. Entonces los rectores tuvimos que nombrar una comisión, por cierto yo la coordinaba, y negociar con FAPUC hasta que finalmente se llegó a un acuerdo, se elevó al ministro Cárdenas Comenter y él aprobó el dinero. Ahora nos encontramos en una situación similar, una inflación desbocada, además un problema que ha sido represado en el tiempo, porque por muchos años el presidente Chávez dictó aumentos generales inconsultamente, unilateralmente, y eso fue generando un distanciamiento de lo que era el salario universitario con respecto a lo que realmente debía ser para que no se produjera una pérdida de la adquisición del poder adquisitivo del salario del profesor universitario. Entonces, claro, la distancia se fue agrandando hasta el punto, como dicen algunos, en el año 96 el salario de un profesor era 25 veces el salario mínimo y apenas es 3, entonces se llega a una situación desesperada, donde realmente los profesores universitarios están desesperados y el gobierno pretende recurrir a una estratagema distinta, como decir, no, esto no es responsabilidad mía, esto es responsabilidad del Ministerio del Trabajo, etcétera. Los profesores universitarios no se comen eso y por supuesto estamos en esta situación, que es una situación tampoco donde no hay una confrontación directa. Yo creo que el país ha cambiado y ya no se produce esa confrontación directa de posiciones, sino yo veo que, yo cuando le pregunto a la mayoría de los profesores jóvenes, ¿estás de acuerdo con el paro indefinido? Ellos me dicen, no estoy de acuerdo, pero no están dando clases. Entonces es como una respuesta disimulada, gelatinosa, como una guerra Pero de guerrilla. puede ser parte del miedo, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como tú te estás enfrentando a un gobierno todopoderoso, tú tienes miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, ¿qué es lo que sucede? Es como cuando los vietnamitas rojos rojitos se enfrentaron al imperio norteamericano. O sea, ellos no podían enfrentarse directamente ante al poder de fuego devastador de los americanos. Recurrieron a la guerra de guerrilla. Yo creo que aquí está pasando un poco eso. La gente no quiere, alguna gente no quiere la respuesta formal, digamos, la declaratoria formal de un paro indefinido, pero de alguna manera hay una guerra de guerrilla que está funcionando en las universidades de manera tal que no hay clases, no Inclusive está habiendo clases. con el caso de la central, que tiene todos los días O sea, paro activo. pero fíjate que ellos dicen que no hay paro. Pero No, hay todos los días hay actividades. ellos dicen, nosotros hicimos una consulta, nosotros somos respetuosos, FAPU se paró, pero nosotros vamos a ver, pero en el fondo la Universidad Central de Venezuela está parada. Y quizás lo que la Universidad de Carabobo, lo que los profesores de la Universidad de Carabobo deben ver es cuál es la respuesta más adecuada para este tipo de gobierno. Si una respuesta confrontativa directa, vamos a un paro que puede indefinido, que puede acarrear graves consecuencias, o si
este tipo de respuesta disimulada, gelatinosa, que está aplicando la central, donde al final igual estamos todos parados, porque lo importante es que los estudiantes de este país entiendan, los estudiantes inteligentes, por supuesto, no los que están mediatizados por posiciones políticas, que es difícil que el profesorado universitario retorne a las aulas con estos sueldos. Es tan sencillo como eso. Y que si ellos no se ponen del lado de los profesores y luchan, y también los padres de los universitarios luchan por la sobrevivencia de la universidad venezolana, pues nos fregamos todos, pues. Así de sencillo. Entonces, el problema, como te digo, hay que enfrentarlo en estos términos. Ahora, porque también yo entrevisté a unos estudiantes de ingeniería, por cierto, en las otras partes del programa, y ellos decían que ellos están en paro activo, están acompañando a sus profesores, pero que ellos le agregan algo más a este paro, que son que los insumos, la insuficiencia, la carencia Claro. inclusive en ingeniería, que hay un desastre, decían ellos, Sí. en cuanto a su dotación, y dice, nosotros no queremos el paro indefinido, pero un momentico, de todas maneras no tenemos que parar. O sea, es la posición que están asumiendo muchos estudiantes. Así es, yo creo que el estudiantado, sobre todo el inteligente, el que quiere aprender, el que quiere estudiar, el que va a la universidad a estudiar, tiene que darse cuenta que esta universidad así no puede seguir, con profesores desmotivados, que no les pagan, con cero laboratorio, no hay insumos, no hay papeles, no hay nada. No se puede. Pues mira, nosotros tenemos ahí el caso de una escuela nueva que ya está graduando sin tener ningún laboratorio. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo ¿Es eso posible? academia? Es eso academia. Entonces, es lo que te pregunto. Disculpen aquí que me están... Entonces, esta es la situación. Pues realmente el problema es integral y debe ser visto de una forma integral. Por supuesto que en este momento lo que más urge es el problema salarial, y el problema salarial un poco se come lo demás, pero realmente en la universidad no solamente hay problemas externos por el maltrato presupuestario que le hace el Ejecutivo Nacional a las universidades como consecuencia de su desastre económico, sino que también hay un problema de manejo interno que yo he criticado pues en diversas publicaciones en mi blog, realmente verdaderamente preocupante e inquietante, ¿no?, de la forma como se manejan las cosas acá. Entonces yo creo que todos debemos sincerarnos. Quizás se debería aprovechar este paro activo para que los profesores en asamblea con sus estudiantes discutieran también sobre la problemática interna de la universidad. Eso es un pedido, por cierto, que están haciendo a nivel nacional. Esto Es la oportunidad importante. de la transformación interna. Es muy importante, así es. O sea, al final tenemos un problema con el gobierno, pero también hay un problema interno que hay que afrontar. Ahora, los rectores en el pasado tuvieron una responsabilidad histórica dentro de esa presión para el gobierno. Hoy en día las autoridades solamente se contentan con que se siente el gobierno a hablar con ellos, pero no resolucionan absolutamente nada, porque en el CNU no se discute absolutamente nada. ¿Qué tanto tienen la responsabilidad de esa presión que en el pasado ustedes hicieron, o estamos enfrentando a un gobierno que no escucha a la universidad ni tampoco escucha a los rectores? Yo creo que es lo segundo. Es muy difícil con este gobierno que es muy correoso realmente poder tener un planteamiento efectivo de parte de los rectores que conmueva al gobierno, lo movilice. Como te digo, las respuestas en la perspectiva histórica han sido muy variadas. Hubo gobiernos que bypasearon a los rectores y negociaron directamente con los gremios, y los rectores estaban pintados a la pared. Yo recuerdo de ese reclamo. Hubo gobiernos, como me tocó a mí, que le dieron la responsabilidad a los rectores, nos usaron como intermedio y nosotros tuvimos que afrontar el problema. Este gobierno le tira la pelota al Ministerio del Trabajo, pero realmente ni gremios ni rectores están siendo tomados en cuenta, de manera tal que la posición de los rectores es también muy difícil en ese aspecto. Yo los critico desde el punto de vista del manejo interno, más no así desde el punto de las posibilidades, de lo que ellos puedan hacer contra este gobierno. O sea, ahora, usted habla de la parte interna, ¿no somos también responsables de no manejar y de no ser coherente con el discurso que tienen los rectores, de poder llevar a la Universidad de la Academia? Porque aquí en Carabobo, por ejemplo, eso ocurre nada más en la Universidad de Carabobo, las autoridades algunas autoridades, no todas, están enfrentadas a los profesores diciéndoles contrainformación de que no hay paro y que no están de acuerdo con el paro. O sea, no ayuda
buscado también eso, además la confrontación interna y externa, donde se pueda, una cosa de diálogo y donde no hay diálogo ni siquiera con la base, las autoridades no tienen diálogo con la base. O sea, hoy decía un profesor, no, mira, yo no acepto esto. Bueno, O sea, sí, ahí sí hay una ruptura que es lamentable, ¿no? Porque en otras oportunidades, cuando el gobierno ha asumido estas posiciones, el Estado venezolano en general, usualmente ha habido una respuesta institucional que une a gremios y autoridades en defensa de la universidad. Esto no se está produciendo en el caso de Carabobo, no sé las otras, ¿no? Y entonces es lamentable, porque tú vas a una asamblea de profesores y las autoridades no van. O ves al vicerrector académico y al vicerrector administrativo por allá, un poco apocaditos, etcétera, como acomplejados de participar en una asamblea profesoral cuando se está discutiendo un problema institucional donde autoridades y profesores deberían compartir y coparticipar. Ahora yo pienso que ese complejo parte de la toma de conciencia que ellos tienen, que están haciendo muchas cosas mal. Tú no puedes estarte quejando presupuestariamente y estar abriendo nuevas escuelas y nuevas facultades, como yo lo he denunciado, por ejemplo, en mi artículo en el blog que se llama Con un ojo en el presente y otro en el futuro. O sea, tú tienes que tener conciencia de que estás en medio de una crisis y que tus decisiones van a afectar a la universidad, no solamente hoy, sino de cara al futuro. No podemos tener una universidad donde seguimos metiendo a estudiantes donde no caben y a profesores que no sabemos cómo les vamos a pagar en el futuro. Eso es irresponsable. Y la gente ha tomado conciencia de eso y eso es lo que genera esa ruptura donde una autoridad va por un lado y los gremios y los profesores van por el otro. bueno, ese mensaje, profesor, porque siempre es importante conocer los mensajes de los que han tenido esta experiencia donde la Universidad Venezolana en estos momentos está crítica, porque las posturas son realmente en paro indefinido, lo acaba de decir el presidente de FAPU, Lourdes, y también lo ratifica el presidente de APU en Carabobo. ¿Y la asamblea del viernes? Y la asamblea del viernes para informar las medidas de calles, es la que van a hacer. Esa asamblea... No hay decisión, la decisión ya se tomó en la asamblea que usted asistió y acaba de ratificar que hay paro indefinido. Bueno. Dividido o no dividido, hay paro indefinido, porque todavía no he visto la huelga de los que en pancarta de los que quieren trabajar, que están de acuerdo con el sueldo, ¿no? Ya. Bueno, es una situación un poco complicada, pero más allá de las diferencias internas y las divergencias internas que se puedan presentar, donde algunos vayan a dar clase y otros no, lo más importante es lo siguiente: frente a este gobierno hay que ser un poco más creativo. A mí sinceramente te digo que simpatizo con la posición un poco gelatinosa de la central, donde no estamos parados pero sí estamos. Me parece que es más saboteadora, más boicoteadora y un poco más efectiva con respecto a lo que se merece este gobierno. Y por otra parte, la segunda parte de mis mensajes, a aprovechar al máximo esta coyuntura, no para irse a las casas, sino para en asambleas discutir. La universidad no opina, tú te das cuenta que los foros de opinión en las universidades han desaparecido. Vamos a convocar a gente que opine, vamos a discutir sobre lo que está pasando en nuestra universidad. Vamos a aprovechar todo este tiempo libre, porque no vamos a tener clases para hacer discusiones realmente sobre el futuro de nuestra universidad, que está muy mal. Eso es bien importante, vamos a aprovechar estos paros entonces para la transformación universitaria, que es lo que es un llamado que queremos todos transformarnos. Así es. Bueno, nosotros amigos nos despedimos del tema universitario y ahora nos vamos a la IPAPEDI, cuando celebró el 23 de mayo sus elecciones. Democráticamente los profesores escogieron a su directiva. Le decimos qué pasó en esa fiesta democrática.